La Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda presenta Tipologías Textuales Parte 1, Concepto y Características, con la profesora Berciré Meléndez. La palabra texto tiene su origen en el latín textus. Dicho término describe a un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentido. Los textos son composiciones codificadas de signos, letras o dibujos dentro de un sistema de escritura, como es el caso de los alfabetos, de los pictogramas y jeroglíficos, y más actualmente de los memes. Cada texto posee una cierta finalidad comunicativa. Por medio de sus signos busca transmitir un mensaje que adquiere sentido de acuerdo a cada contexto. La extensión del texto es muy variable, desde unas pocas palabras como la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, Sócrates, filósofo griego, hasta miles de palabras, como sería el libro La guerra y la paz, de León Tolstoy. Cualquier WhatsApp, cualquier chat también compone un texto. Continuemos. Las características del texto. Comencemos con lo que es la intención comunicativa. Es el objetivo que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos algún mensaje. Si queremos informar, nuestro mensaje tendrá ciertas características. Si queremos enseñar cómo se realiza un procedimiento, el lenguaje varía. Tanto la estructura como las palabras empleadas en cada caso son diferentes. Sin embargo, un mismo mensaje puede tener más de una intención. Continuemos con el siguiente elemento, la adecuación. La adecuación es el conjunto de características por la que el texto se hace apropiado a la situación comunicativa en que se emite, adaptándose a ella. O, como dice aquí, se refiere a la utilización de fórmulas adecuadas al contexto comunicativo. Decir lo mismo con otras palabras. Como en este caso de esta caricatura de Quino, Mafalda, vemos un contexto donde casi chocan dos carros. Por lo general, en ese contexto se puede llegar a emitir palabras altisonantes, como groserías. Lo que es raro es que vengan de un niño más pequeño, y esto es lo que hace el chiste. Por esto, este texto de Guille no tiene adecuación, y eso es lo que lo hace gracioso. Continuemos con la coherencia. La coherencia es otra característica, es la propiedad que hace que un texto se interprete como una unidad de información que puede ser percibida de una forma clara y precisa por el receptor, como un rompecabezas. Viene dada por la selección y organización de la información y por el conocimiento que comparten el emisor y el receptor sobre el contexto. Para conseguir la coherencia textual existe una serie de mecanismos. El primero es la unidad temática. Todos los enunciados giran en torno a un tema, van en una dirección, con una estructura interna lógica. Las ideas aparecen ordenadas y jerarquizadas. La corrección gramatical y léxica se consigue mediante el uso apropiado de las palabras. No debe haber contradicción entre el significado de las distintas palabras que aparecen en relación. Si yo digo la palabra mesa, para todos debe significar lo mismo. El uso correcto de los marcadores textuales. Estos tienen la función de unir párrafos y oraciones, como sin embargo, además, pero, no obstante, últimamente. Existen muchísimos y deben usarse de forma adecuada. Muy importante que haya ausencia de anacolutos. ¿Qué es un anacoluto? Es la falta de coherencia en la construcción sintáctica de los elementos de una oración. Sujetos falsos, discordancias, falsa concordancia. Se consideran anacolutos las construcciones del tipo yo me parece que no voy a ir, cuando lo correcto sería a mí me parece que no voy a ir. O como nos habla el amigo Yoda aquí presente, la muerte, una parte natural de la vida es, cuando debe decir la muerte es una parte natural de la vida. Este tipo de oraciones carecen de coherencia, por lo tanto se debe evitar a menos que seas un personaje de ciencia ficción y hables así. Siguiente.
Cohesión. La cohesión es un mecanismo, una propiedad del texto que hace que los elementos que lo componen mantengan una correcta relación sintáctica y semántica. ¿Qué quiere decir eso? Una relación sintáctica viene de la sintaxis, que se encarga de ordenar y combinar las palabras y los conjuntos que están forman dentro de la oración llamada sintagmas. En esto se profundizará en el segundo lapso. Por otro lado, la semántica está vinculada al significado y sentido de interpretación de las palabras, expresiones o símbolos. Los mecanismos para conseguir cohesión son la referencia endofórica. Establece relaciones entre el texto, los interlocutores y el contexto comunicativo. La referencia, que es las palabras no tienen un significado propio, se refieren a otras palabras o frases que ya han aparecido en el texto. Por ejemplo, Saturno, palabra que apareció en el texto. El planeta de los anillos se refiere a Saturno. Los conectores indican que el contenido de esta oración se conecta con la anterior. Ya dijimos, sin embargo, pero, entonces. La elipsis, que es una figura retórica que consiste en la supresión, quiere decir quitar, ciertos términos con el objetivo de construir oraciones más cortas. En la supresión de algún elemento del enunciado cuando esté fácilmente identificable por haber aparecido antes en el texto. Por ejemplo, el oro hace soberbios y la soberbia necios. Aquí quito el hace, no es necesario. Los términos que más a menudo son suprimidos por elipsis son los pronombres personales, los posesivos y los artículos, los sustantivos y también algunos verbos. Casi todas las palabras se pueden suprimir por elipsis. La repetición. ¿Qué es la repetición? Consiste en la mera repetición de palabras en el texto. Versiré, 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 por decir algo. La profesora, la profesora. Para evitar la excesiva repetición tenemos lo que es la sinonimia o sinónimos, que son vocablos que comparten un significado común, es decir, significan algo similar, pero no exactamente lo mismo, tienen cierta relación. También tenemos la hiperonimia y la hiponimia. ¿Qué es la hiperonimia? Es una palabra cuyo significado, al ser general, incluye el significado de otras palabras. Ejemplo, flor es un hiperónimo, porque incluye rosas, claveles, girasoles, etc. Es como decir un sustantivo común. Y la hiponimia es una palabra cuyo significado más específico está incluido en el hiperónimo. Por decir, ya el girasol como tal, la rosa como tal, y eso vendría siendo como un sustantivo propio. Por último, tenemos la cadena semántica o redes léxicas. Estaría constituido por un grupo de palabras que están relacionadas por su significado, compartiendo ciertas características comunes. Esto es una actividad que vamos a hacer a continuación de lo que hemos visto hasta ahora. ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, vamos a leer el siguiente texto. La Luna es el satélite de la Tierra, es decir, gira en torno a la misma. Carece de luz propia, la vemos iluminada por reflejar la luz solar. Su volumen es 50 veces menor que el de nuestro planeta. El radio tiene 1.737 kilómetros. Es el astro más próximo a la Tierra. Lo separa una distancia de 384.000 kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Marcamos en rojo lo que vendría siendo las elipsis, que es acortar las frases. Es decir, gira en torno a la misma. Hay una especie de sustitución de una palabra que ya se dijo anteriormente. Carece de luz propia. La vemos iluminada. Es el la quien sustituye a la luna. Lo separa una distancia. También hace una sustitución. En azul vamos a ver las referencias. El astro más próximo a la Tierra. ¿A qué hace referencia el astro más próximo? A la luna. El satélite. ¿A qué hace referencia? A la luna. En verde tenemos los conectores, que son por esta causa, otra consecuencia, por eso, etc. Aquí vemos cómo este texto tiene coherencia, tiene cohesión y cumple con las normativas y las características que debe tener un texto para eso. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta la siguiente clase.